Hola, en este video te voy a enseñar a hacer esta hermosísima flor de listón de regalo que es súper económica y que te va a lucirte en cualquiera de tus eventos. Muy bien, lo primero que vamos a necesitar es listón de regalo. A mí me gusta mucho esta marca, que es marca Celosa, pero si ustedes no encuentran esta, pueden comprar cualquier otra. A mí me gusta este que es rayadito, pero en caso de que a veces no haya, puedes usar también este que es liso. Vamos a ocupar palitos de madera. Estos palitos miden 60 centímetros. Yo para mis flores les voy a recortar 10 centímetros, así que si tú los encuentras de 50, pues qué mejor. Vamos a ocupar estos son rasgadores de listón. Los puedes comprar en cualquier papelería o en cualquier tienda de manualidades. Pídelo así, rasgador para listón. Vamos a necesitar esta cinta. Esta cinta es muy importante que la veas. Mide más o menos 2 centímetros. Si usas la más pequeña y una más delgadita, no nos va a servir porque se nos van a deshacer nuestras flores. Y si usas una que es un poquito más ancha, tampoco nos va a servir porque nuestras flores van a verse muy toscas. Vamos a ocupar tijeras. En mi caso, me gusta mucho usar este que es el despachador de cinta. Después, si en alguna ocasión las haces y tienes oportunidad de tener tu despachador, te vas a dar cuenta de que es una maravilla tenerlo al pie. Y muchas veces no encontramos este listón, que es el verde, el rayadito que a mí me gusta tanto. Si no lo encuentras así o si no lo encuentras liso como este, puedes usar esto. Esto se llama Floratape y así lo vas a pedir en cualquier tienda de manualidades. ¿Sale? Pues entonces vamos a empezar. Vamos a tomar nuestro listón y vamos a medir 25 centímetros. 25 centímetros. Y vamos a recortar tiras. ¿Cuántas tiras vamos a recortar? Vamos a recortar 25 tiras. Si tú después quieres hacer tus flores más pequeñas, no sé, 20 centímetros, 15 centímetros, se puede hacer. La única diferencia es que vas a recortar 20 tiras para las de 20 centímetros, 15 tiras para las de 15 centímetros. En este caso la vamos a hacer de 25, que es como la que te mostré y nos va a quedar hermosa. 25 tiras de 25 centímetros. Muy bien, ya que tenemos nuestras 25 tiras, vamos a usar nuestro rasgador. Este rasgador tiene dos lados, uno que es un poquito más ancho y este que es muchísimo más delgadito. Este lo vamos a usar para nuestro listón verde y este que está un poquito más grueso lo vamos a usar ahorita para nuestras flores. Vamos a tomar nuestro listón de esta manera, le vamos a dejar aproximadamente medio dedo más o menos si te gusta. Y vas a colocar tu rasgador de esta manera, ¿sí? ¿Te fijas? Queda esta partecita, que es con la que lo vamos a pegar después. Vamos a presionar y se va a escuchar un clic. ¿Sale? Vamos a jalar. ¿Hasta dónde? Más o menos, ¿te fijas? Quedó unido, pero nos quedó una parte muy pequeña, ¿sale? Vamos a seguir así con todos los demás. Lo metemos, apretamos y jalamos. Ten mucho cuidado. Va a quedar esta pestañita. Que no se te vaya de más porque va a ser listón desperdiciado. ¿Te fijas cómo va quedando? Y así los 25. Ya que tenemos nuestras 25 tiras rasgadas, vamos a tomar nuestra cinta y la vamos a poner sobre una mesa que tenga alguna orillita. En mi caso la voy a poner aquí. La mitad debe de estar pegada en la mesa y la mitad debe de quedarnos volando, por así decirlo, para poder armar nuestras tiras. Vamos a dejar un pedacito, si se fijan, en la parte de arriba y otro pedacito hacia acá. Si no te hallas,
puedes ponerles un poquito, una gotita de resistol, o puedes ponerles, no sé, silicón, y las vamos a ir pegando así. ¿Te fijas? ¿Cómo va a quedar pegado? Vamos a poner 5 tiras y vamos a recortar. Van juntitas, no vamos a dejar espacios porque si dejamos espacios ya no nos sale. 5. Es un poquito laborioso, pero la verdad las flores valen mucho, mucho, mucho la pena. Te van a quedar hermosas. A mí me gustan mucho para regalarlas. A veces un 10 de mayo, no sé, un cumpleaños, lo que a ti se te ocurra. Tú vas a tener una mesa obviamente un poquito más práctica. La mía se mueve un tanto, pero no te fijes en eso. Llevamos 4, nos falta uno más. Y este es el último. ¿Te fijas? Estamos dejando una pestañita arriba y lo estamos colocando. ¿Sale? Ya que tenemos esto, vamos a cortar de aquí nuestra cinta y te voy a enseñar el paso que sigue. Con mucho cuidado vamos a despegar nuestra cinta. ¿Te fijas cómo viene? Y la vamos a doblar para que nos abarque la otra parte. La doblamos y alisamos. Y ya nos quedó nuestra primer cortina de la flor. Vamos a hacer así. Nos van a salir 5 cortinas de 5 tiras cada una, porque tenemos 25 tiras, ¿sale? Como ves, si te encuentras un buen lugar donde se te haga a ti más fácil, esto va a ser muchísimo más rápido, ¿sale? Con los dedos lo vamos aplastando para que quede bien pegada nuestra cinta, ¿sale? Mira, acostamos y le vamos pegando con los dedos. Esto solo requiere un poco de práctica, y vas a ver que después te van a salir hermosísimas. Muy bien, pues ya tenemos nuestras 5 cortinas listas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a reservar un momento por aquí para poder forrar nuestro palito. Vamos a tomar nuestro palito de madera. Este, te digo, es de 60 centímetros. A mí normalmente me gusta que sea de 50 centímetros, así que lo que hago es recortarle 10 centímetros. Yo aquí ya lo tengo marcado. Voy a hacerle unas marquitas con las tijeras, ¿te fijas? Ajá. Y lo que voy a hacer es muy fácil. Nada más esto. Y me queda mi palito de aproximadamente 50 centímetros. Lo que sigue es que voy a tomar mi listón verde, ¿sí? Este no lo cortes, pero si lo quieres cortar, son aproximadamente 60 centímetros. A mí en lo personal me gusta así, desde aquí, y ya nada más voy viendo a ver cuánto me sobra. Vamos a tomar un pedacito de cinta como este, y lo vamos a poner de una forma un poquito chuequecita, ¿te fijas? Nuestra cinta va a quedar ahí, y vamos a comenzar a doblar. A doblar. No importa que se nos vaya poniendo un poquito como rasgadito, como, no sé, como arrugadito. No importa. Vamos a doblar. Lo que necesitamos, o lo que sí te voy a pedir que pongas especial atención, es que no te quede flojo. Si tú lo sientes que ya tiene una arruguita, mira, fácil. Dóblasela. No pasa absolutamente nada, ¿sale? Vamos a forrarlo hasta abajo, mira. ¿Ves? Este listón verde a mí me encanta. Yo siento que es el que le da vida a nuestras flores. Por eso te digo que si lo puedes encontrar, si lo puedes conseguir, es muchísimo mejor. Si no, pues el liso también se ve bonito, y en todo caso, si no encuentras ni siquiera un verde bonito en liso, pues un floratel. Ese es muchísimo más fácil. ¿Sale? ¿Te fijas cómo lo vamos enredando? Ok. Ya que lo terminamos, vamos a recortar. Y lo único que necesitas es un pedacito más de cinta.
nuestro despachador y la cinta. ¿Sale? Y nos queda nuestro palito ya forrado, ¿ok? Muy bien, ya que tenemos forrado nuestro palito de verde, vamos a tomar nuestras cortinas. Nuestras cortinas tienen un derecho y un revés. El revés es donde se ve la otra parte del listón, ¿sale? La vamos a tomar por el lado derecho y se la vamos a colocar aquí en la parte superior de nuestro palito. ¿Se fijan? Aquí, ¿ok? La vamos a colocar así y le vamos a poner un pedacito de cinta. Un pedacito de cinta. Si alcanzas a notar ahí, mira cómo va girando. La cinta solita lleva el movimiento. Y vamos a comenzar a darle vueltita. Vueltita, 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 vueltita. Lo más apretadito que la puedas. Si se te enreda acá arriba no pasa nada, ahorita solita se desenreda. Vueltita, no la bajes, no la subas, tiene que estar siempre en el mismo nivel. ¿Sale? Apretadita, apretadita, apretadita. Terminamos con la primera y le ponemos un pedacito de cinta. ¿Sale? Le giramos para que pegue bien la cinta, ¿ok? La cortina que sigue, igual, del lado derecho hacia afuera, la colocamos, no importa si la colocas donde terminó la otra, no pasa nada. Cortina ya de nuestra flor. Con esta completamos las 5 y si te fijas ya tomó forma, ya se ve muy frondosita, muy esponjadita. Mira, ¿sí? Te la muestro, gira. Lo único que nos va a hacer falta ya es nuestro follaje y es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, para hacer el follaje voy a tomar mi listón verde y voy a hacer tiras igual de 25 centímetros, ¿sale? De 25 y recorto. Pero en esta ocasión voy a hacer menos tiras, voy a hacer solamente 10 tiras de este follaje verde. 10 tiras nada. Ya que tenemos nuestras 10 tiras para el follaje, vamos a tomar de nuevo nuestro rasgador, pero ahora por el lado más cortito. ¿Te fijas? Por este lado nos van a salir más finitas. Lo vamos a colocar igual, pero en esta ocasión vamos a irnos hasta el final. ¿Oíste? Dio clic y hasta el final. ¿Te fijas cómo va quedando nuestro follaje? Este queda mucho más finito, se ve más bonito, más elegante y distingue lo que es el follaje de la flor. Vamos a rasgarlos las 10, ¿sale? Tenemos nuestros verdes rasgados. Vamos a poner la cinta de la misma manera que la pusimos hace ratito. La mitad de la cinta va a estar pegada en la mesa y la mitad va a quedar volando. Vamos a tomar nuestras cintas verdes. Estas ya no es necesario que las doblemos. Estas van a quedar libres de esta parte y nada más vamos a colocarlas así. Igual van a ser 5. Entonces nada más nos van a salir 2 tiras. Como a mí me cabe aquí todo, voy a volver a hacer como hace ratito. Dejo un espacio, aproximadamente un dedo, nada más para señalar que ahí terminé mi primer cortina y sigo en la otra. 3, 4 y la última 5. Con mucho cuidado voy a levantar, voy a recortar y voy a doblar para que también se pegue del otro lado. Aliso y hago lo mismo con la otra. Levanto, recorto con mucho cuidado
y aliso. ¿Sale? Tomamos de nuevo nuestra flor para colocarle ya el follaje que ya armamos. Lo vamos a poner aquí igual como si fuera parte de la extensión de nuestra flor. Le vamos a poner igual un pedacito de cinta y enrollamos. Sigue cuidando un poquito que no se te vaya a enredar, porque si no, después nos va a costar un poquito de trabajo sacarlo. Mira, despacito, despacito, despacito. ¿Te fijas? Con otro pedacito de cinta lo aseguramos. ¿Sale? Y ya quedó nuestra flor con su follaje. Vamos a poner otro follaje en la parte de abajo, aproximadamente unos 15 centímetros más o menos. Igual, tomamos un pedacito de cinta, lo ponemos. Ajá. Este ya va a ser solito. Aquí hay dos formas. Una es que le puedas seguir haciendo así como le hicimos arriba, o la otra, y la que a mí me gusta un poco más, es que lo vayas enredando pero hacia abajo. ¿Te fijas cómo vamos haciéndolo como en tipo diagonal? Mira, diagonal, 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 hacia abajo. Me gusta a mí mucho más porque te luce la flor más, se ve como si tuviera muchísimo más follaje y la gente te pregunta, ay, ¿cómo le hiciste eso? ¿Sale? Igual, la cinta, bien enrolladita, bien apretadita, y lo único que nos hace falta ya es peinar nuestra flor. Si te quedó alguno por aquí salidito, peínalo, búscala y es todo. Pues bien, mira, así es como te va a quedar nuestra flor ya terminada. Si te fijas, luce muy muy bonita. Esta flor la buscan mucho, como te dije, para lo que son los cumpleaños, para un 10 de mayo. Si tú le pones una macetita, te queda para un centro de mesa. Ya todo depende de tu imaginación. Pues si te gustó este video, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios, alguna duda que tengas, dame manita arriba y nos vemos en el siguiente.